afectan algunos elementos cuando hay presente un campo. Recordemos que todavía estamos hablando de electrostática, no de condiciones electrodinámicas. Perdón. Entonces, lo que vamos a ver son estos elementos hoy, para tenerlos presentes. De lo que hemos visto hasta el presente es esto. Obtenimos o se obtuvo las cuatro ecuaciones de Gauss para electrostática en ausencia de materia. Están tanto en forma integral como en forma diferencial. Y también las ecuaciones que están a la derecha, que representan tanto el potencial eléctrico como el potencial vectorial o el potencial magnético. La forma de Lorentz y lo que mirábamos ayer de conservación de cómo puede cambiar la distribución de carga. Sí, solo sí hay una cambiante en la precedente corriente, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener presente es que dentro de los materiales vamos a tener tanto conductores, algunos que son semiconductores muy importantes, que provienen, por ejemplo, del silicio y del germanio. Tenemos conductores como el cobre, la plata, el oro. Y hay superconductores, ¿verdad? Elementos que tienen mayor facilidad para poder facilitar la transmisión de una corriente a través de esto, ¿no? Entonces, estos en sí dependen de la cantidad de electrones que hay en su última valencia, ¿verdad? La última valencia de cualquier elemento se conoce como, perdón, la última capa de electrones que están girando alrededor del núcleo es la valencia. Y por ciertas configuraciones elaboradas para estos núcleos, sabemos que en la última capa solo van a estar orbitando alrededor de unos 8 electrones por mucho, ¿verdad? Sin importar en qué índice se encuentren estos elementos. Entonces, por ejemplo, elementos que tienen 1 o 2 electrones en la valencia se consideran que son conductores o superconductores. Los que tienen 3 y 4 podrían ser semiconductores. Y los que tienen entre 5 y 8 electrones, entonces estos son considerados como dieléctricos o aisladores, ¿no? Recordemos que esto está en función de cómo estos elementos pueden conformar una corriente eléctrica, ¿verdad? Y entre más alejado de un material se encuentre este electrón, entonces, viéndolo analíticamente, es mucho más fácil poder arrancar ese electrón para que se vaya pasando de átomo en átomo y poder así completar el circuito, ¿verdad? Pero algo presente y medido en todos estos elementos es que son aquellos que tienen 1 o 2, realmente representan situaciones adaptables para poder generar una corriente, ¿verdad? Entonces, de esta forma es como se considera la función de estos y está en función de la cantidad de electrones en su valencia. Entonces, recordemos que en la parte interior de cualquier conductor el campo es cero, la distribución de carga también va a ser cero y la variación del potencial eléctrico también es cero, ¿verdad? Estamos hablando de un conductor ideal. Nosotros sabemos que probablemente con lo que experimentamos a veces son conductores que siempre hay una pérdida leve de estos elementos, pero para
de lo que hablaremos aquí es de conductores ideales, ¿verdad? Entonces, de esta forma, cuando tenemos un circuito, vamos a reconocer estas situaciones que están actuando al interno del conductor. Entonces, ya sabemos que el campo eléctrico es cero, por lo tanto, el diferencial de potencial o el potencial eléctrico al interno de tiene que ser una cantidad constante, ¿verdad? Que no varía, que se mantiene tal cual. Pero, ¿qué pasa en función de las componentes del campo eléctrico, ¿verdad? Sabemos que la componente normal, en este caso, tiene que ser igual a cero, pero la tangencial, eh, en este caso, perdón, la normal es igual a cero y la tangencial es igual a cero, ¿verdad? Entonces vamos notando ciertas características únicas que tienen esos elementos que van a ser muy importantes para continuar un poco más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos diversos cargas presentes en este tipo? Recordemos que si tenemos cargas en ese entonces vamos a tener la generación de un campo magnético. Y si tenemos la generación de este campo magnético, entonces probablemente podamos tener la generación también de un potencial, un diferencial de potencial eléctrico presente, ¿verdad? Entonces, lo que observamos en este caso es que estas cargas pueden estar ubicadas a diversas dimensiones, ¿verdad? Y a estas se les trata de dar algún tipo de modelo mediante el cual sea más o menos similar a una idea que vieron previamente, ¿verdad? Que sea en el caso de 321. Siempre recordando que dentro de la cantidad el producto del campo eléctrico por un diferencial de áreas igual a cero y que tenemos por lo tanto un diferencial eléctrico que también debe ser constante, ¿verdad? Entonces, estas son las condiciones que imperan teniendo estos elementos que se muestren vacíos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a lo interno de este elemento tenemos otro conductor? Entonces, probablemente bajo este tipo de configuración lo que se nos puede presentar es la capacitancia. Y vamos a decir que es la capacidad para almacenar carga a un potencial eléctrico definido, ¿verdad? Y para este caso, si tenemos uno o dos conductores, los valores de estos tipos se calculan a través de la expresión que está mostrada en la parte izquierda, ¿verdad? En la cual se trata de especificar un valor específico para cada uno de ellos. Entonces, de ahí vienen ciertos tipos, por ejemplo, para tratar de reducirlos o expresarlos a través de un valor elemental. Sabemos que los capacitores van a tener un valor característico, ya sea que estén en paralelo o que estos estén en serie, ¿verdad? Entonces, en función de estas características que sabemos que son tanto de los capacitores como de las bobinas, tienen un comportamiento y que al final son muy parecidos con el cálculo de los resistores, ¿verdad? La única diferencia es que en algunos casos bueno, no en algunos casos, sino que
son opuestos los valores a calcular, ¿verdad? Si están en paralelo se calculan como si fueran en serie, y si están en serie se calculan como si estos estuvieran en paralelo. Entonces, sabemos que un dieléctrico no puede moverse libremente, que estos están ligados por fuerzas finitas, y habría que esperar que el desplazamiento produzca o aplique una fuerza externa, ¿verdad? Entonces, por esto ocurre que un dieléctrico en presencia de un campo electrostático, conviene recordar lo que nos define el dipolo eléctrico. Entonces, si recordamos, un dipolo es una especie de dispositivo mediante el cual tenemos cargas de igual magnitud, pero una de estas es de un signo contrario, ¿verdad? Por lo tanto, estos elementos están separados por una distancia pequeña. Y esto es lo que nos generaría el dipolo que estamos analizando, observando en la parte preliminar. Entonces, si lo que intentamos a este punto es tratar de obtener un valor de potencial, esto quedaría más o menos de esta forma. Y si tomamos las simplificaciones que están en la parte superior, entonces se obtiene el valor que está en la parte inferior, ¿verdad? Partiendo del hecho de que la distancia entre R1 y R2 es igual a R al cuadrado y que R2 menos R1 es igual a D por coseno de θ, ¿verdad? Entonces, al tomar el momento dipolar, que es igual a la carga que se presenta por una de las cargas de ese elemento multiplicado por el elemento representado en este caso, que es D, que está relacionado con que es el momento dipolar. Entonces, se puede demostrar que en el origen el dipolo quedaría de la forma que está en esta parte, ¿verdad? Muy importante en esta opción, vemos que el signo del potencial para esta expresión depende de la relación entre R y R primada, y que por lo tanto el signo va a corresponder en función del valor que se tenga en la parte del numerando, ¿verdad? Ya que en la parte del denominador esto está dividido por esta expresión, ¿verdad? Entonces, si lo que nosotros hacemos es tomar una definición general ya del momento dipolar, que tomando esto la expansión multipolar para el potencial eléctrico, entonces observamos que en el término el segundo término obedece a este punto, ¿verdad? En los cuales observamos que las características que nos describe este momento dipolar se encuentran en el operador de ese valor, ¿verdad? Y sabemos, por lo tanto, que esto tendría que ser igual a la carga en cada uno de estos lugares multiplicado por la ubicación que tienen cada uno de estos elementos ubicados, ¿verdad? Y esto a su vez multiplicado por el vector R. Y esto tendría que ser exactamente igual a ese momento dipolar D, que corresponde al segundo término que se está enunciando en esta parte. Entonces, de esta parte, si lo que nos interesa es conocer el campo eléctrico, entonces sabemos que el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Si ya teníamos el potencial, entonces podemos calcular el campo eléctrico. Y vemos que quedan esas dos expresiones tanto en R como para θ, ¿verdad? Y notamos que hay unos elementos comunes en cada uno de estos términos.
por ejemplo, tienen en común el momento dipolar, el que está con la letra P, en la parte que está dividiendo, eh, tienen en común la medida de los términos a diferencia del número, y que a su vez es simplificado por el 2 que queda multiplicando el coseno en cada uno de estos lugares, ¿verdad? Entonces, de esta forma se obtiene el campo eléctrico que corresponde a este dipolo, ¿verdad? Si a su vez tratamos de recordar los elementos que se crean ante la presencia de cargas, como son las líneas de flujo, como igual así las superficies potenciales, notamos que la presencia de estos en esta parte, ¿verdad? Al notar las superficies equipotenciales alrededor de estos puntos, que recordemos que las superficies equipotenciales lo que nos marcan es la presencia misma de la carga, ¿verdad? Y que por lo tanto estos elementos se van proyectando en función de la forma que tenga la carga. Si la carga tuviera, por ejemplo, la forma de un triángulo, las primeras superficies equipotenciales que se van propagando tienen que tener la forma de un triángulo. Posterior, sí sabemos que no es esta forma, ¿verdad? Pero sí obedece a la forma que tiene en su proximidad. Entonces, al volver a analizar lo que son los dipolos, cómo estos se ven afectados ante un campo electrostático, un campo eléctrico, entonces tenemos que ver cada uno de estos tipos, ¿verdad? Entonces, iniciemos por las moléculas no polares, o que no pueden facilitarse o obtenerse un, un dipolo a través de estos, por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, de estos elementos se pueden crear momentos dipolares que se alineen con el cambio externo. Es decir, si no hay un campo externo que esté influyendo sobre estos permanecen en una determinada forma, ¿verdad? Pero a medida que hay un campo actuando a través de ellos, entonces estos se alinean de tal forma que se puede reconocer la presencia del campo a través de esto. ¿Qué pasa con las moléculas polares? Por ejemplo, está un ejemplo del agua y el ácido clorhídrico. Entonces, estos tipos de moléculas lo que tienen es un momento dipolar permanente y orientadas de forma aleatoria, ¿verdad? Las mismas que se alinearán con el campo externo. Entonces, igual que el anterior con el punto que se alinearán con el campo externo, pero estas ya están alineadas o ya están formadas. Pero entonces es que la ubicación o la forma mediante las cuales estas, eh, o perdón, las polaridades, o si las formas en las cuales estas se van a formar está en consonancia con el campo eléctrico, como se ve en la figura A y B, ¿verdad? En la figura A no hay un campo, pero cuando el campo está presente, entonces esta toma exactamente la forma del campo eléctrico, ¿verdad? Están los electretos, que estos tienen momentos dipolares permanentes y alineados ante la ausencia de campo eléctrico externo, ¿verdad? Es decir, si estos se alineaban con la presencia del campo eléctrico, estos ya están alineados aún con ausencia de un campo eléctrico, ¿verdad? Lo que sí cabe resaltar es que estos son muy poco comunes de encontrar entre los materiales. Entonces, independiente del tipo de situación que se esté analizando,
miramos o al analizar cada uno de estos elementos que la materia neutra es equivalente a la configuración de estos dipolos eléctricos, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Bueno, si es una materia neutra, sabemos que tiene igual carga de protones como de electrones. Entonces, por lo tanto, pues, lo que vamos a tener es que en todo momento se puede estructurar cualquier composición que hemos visto en la forma anterior. Bueno, quizás que se pueden estar moviendo en condiciones naturales, como sabemos que el electrón está orbitando, sí lo pueden hacer, pero esto se pueden describir a través de esta forma, ¿verdad? Entonces se puede definir la polarización a través de la letra mayúscula P como el momento dipolar por unidad de volumen, ¿verdad? Entonces, miramos en la forma inferior cómo esto se calcularía para ciertas consideraciones. Entonces, al intentar calcular el momento, perdón, el potencial en cualquier punto observado, al tomar estas superficie, analizarla e intentar calcularlo, vemos que el potencial quedaría más o menos de esta forma, ¿verdad? Tratando de ver a través de los potenciales que se están formulando. Y vemos la presencia de estos elementos que uno obedece a perdón, que está relacionado con una distribución volumétrica y que el otro está relacionado con una distribución de área, ¿verdad? Y al intentar distinguir estos valores, tratamos de comparar con los potenciales que previamente se habían definido. Notamos que se puede relacionar tanto con el potencial para relacionado con un volumen y el otro se puede relacionar con el potencial relacionado para un área, ¿verdad? Exactamente los elementos para calcular el potencial no son iguales, pero al final se tiene un elemento en esa parte que está facilitando que bajo estos casos tendría que ser igual a la distribución de carga y por lo tanto se pueden asociar de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, al poderlos asociar, es que se obtiene esta definiciones que tenemos en esta parte, ¿verdad? Lo que cabe relacionar es que aquí estamos definiendo densidades de carga ligadas, ¿verdad? O ligadas latentes, intrínsecas o de polarización. Entonces, asumimos que la densidad de carga, en este caso volumétrica, quedaría igual a la divergencia de la polarización, y que en el otro caso esto estaría en función del vector n. Entonces se puede definir este valor como un valor puntual como P sub n, ¿verdad? Entonces, al intentar describir el, la, el cálculo del potencial eléctrico, se obtiene la parte que está en la parte inferior, ¿verdad? Tanto acompañado por una parte que equivale o que proviene de los elementos que se identificaron previamente. Entonces, sabemos que el material originalmente es neutro y por lo tanto la carga debe ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, el resultado de las integrales que se tenía previamente nos da igual a cero, ¿verdad? Pero tratando de recordar y recurrir a la redistribución o separación de cargas,
sabemos que el dieléctrico es un material, que este también puede ser describido como un conjunto de dipolos a través de la polarización, y que para poder describir esto se puede utilizar tanto los términos que tienen que ver con estos valores tanto de forma volumétrica o de forma de superficie, ¿verdad? Asociadas los dos valores que se encuentran en la parte derecha inferior. Pero entonces, tratemos de seguir analizando la situación, ¿verdad? Sabemos que la ley de Gauss tiene su forma, y que la divergencia del campo eléctrico es igual a esta distribución de carga entre la permitividad en el vacío, ¿verdad? Pero los elementos que habíamos calculado previamente, estos que están acá, estamos hablando y mencionábamos que era para una superficie neutra, ¿verdad? Y al ser neutro no necesariamente quiere decir con ausencia de carga, sino que los elementos que forman a cada una de estas tienen tanto por igual la carga positiva como la carga negativa, ¿verdad? Pero es importante saber ligar o saber ver que vamos a tener, por lo tanto, dos tipos de cargas presentes en estos elementos, ¿verdad? Las cargas ligadas, que es lo que hemos visto anteriormente, y que van a haber también cargas libres. Entonces, carga ligada es aquella que forma parte del material, que es parte de esta. Pero las cargas libres son todas aquellas que están a lo externo de este material. Por lo tanto, bajo ciertas condiciones es posible controlarlas, y que estos elementos en sí son los que van a provocar las situaciones que tenemos que analizar, ¿verdad? Entonces, estos elementos, tanto las cargas libres como las cargas eh, ligadas, representarían, por lo tanto, la carga total que tenemos para este punto, ¿verdad? Y por lo tanto, este elemento que se tiene es exactamente igual, como ya hemos visto anteriormente en esta expresión, igual a esta divergencia, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si tomamos el elemento inicial que teníamos y teníamos las cargas total, y hacemos la separación en este caso de cargas libres más cargas ligadas, y a su vez hacemos la sustitución de cargas ligadas igual al rotacional de este elemento. Entonces sabemos que pasaría al otro lado con signo positivo, ¿verdad? Por eso queda exactamente como está en esta parte, ¿verdad? Y a este elemento que está acompañando a la divergencia se introduce un nuevo campo eléctrico que es conocido como el desplazamiento eléctrico. Y este desplazamiento eléctrico sería igual a la permitividad en el vacío multiplicando al campo eléctrico más la polarización presente eh, de, del material que se esté analizando ahora. Entonces, es interesante ver que de esta forma, entonces, la ley de Gauss cambia de esta forma, ¿verdad? Siempre es válido el otro término, pero este término nos sirve para simplificar ciertos elementos a analizar que, que se tendrían que ver, ¿verdad? Entonces decimos que la divergencia del desplazamiento eléctrico es exactamente igual a la distribución de carga libre. Entonces, bajo esta definición estamos en cierta forma
viendo que todos los efectos relacionados con los campos eléctricos analizados tienen que ver con estos elementos que no pertenecen a cada uno de estos valores, ¿verdad? Si se intenta ver de forma integral, entonces recordando la integral que se tenía del campo eléctrico, solo se sustituye, ¿verdad? Con la anotación o con la simplificación de que ya no van a quedar cargas libres, sino que estaríamos hablando de las cargas, perdón, de cargas en general, sino que ahora se está hablando específicamente de las cargas libres. Entonces, de esa forma, la integral del desplazamiento eléctrico punto un diferencial de área es exactamente igual a la carga libre en ese espacio, ¿verdad? O alrededor del punto de interés, ¿verdad? Entonces sigamos viendo lo que tiene que ver con el potencial, ¿verdad? Entonces recordamos que los electrodos eran aquellos que estaban completamente alineados a con ausencia de campo, ¿verdad? Entonces no tratemos de ver qué es lo que ocurre con estos elementos, sino que con nosotros, ¿verdad? Entonces, la carga en el origen, pero en la polarización en el origen sabemos que tiene que ser cero. Entonces, al tratar de encontrar una forma para intentar calcular eso, entonces notamos que esta queda en función de estos elementos que están siendo multiplicados, ¿verdad? Pero vamos a obviar todos los demás elementos y nos vamos a enfocar con los términos que están asociados al primer orden, ¿verdad? Entonces, existen unos términos, X sub y J, que van a formar parte de la susceptibilidad eléctrica, mediante los cuales se puede relacionar tanto a la polarización con el campo eléctrico, ¿verdad? Si en este caso estamos hablando de un elemento en 3 dimensiones, entonces la forma para poderlo calcular estaría especificado en cómo se muestra ahorita en pantalla, ¿verdad? Entonces sabemos que la polarización, por lo tanto, en X es igual a la permitividad en el vacío multiplicado por la susceptibilidad en X y en X multiplicado por el campo eléctrico en X, por la susceptibilidad eléctrica XY multiplicado por la componente del campo Y, más la susceptibilidad eléctrica XZ por el campo eléctrico en Z, ¿verdad? Y de igual forma, calculado para los demás expresiones o demás elementos. Entonces, si lo que tenemos, o si estuviéramos hablando de situaciones que fueran lineales e isotrópicos, entonces este elemento se reduce a no tener estos valores de componentes que corresponden a esta matriz, sino que a un solo valor, ¿verdad? Entonces decimos, por lo tanto, que la polarización tiene que ser igual a la susceptibilidad eléctrica por la permitividad en el vacío por el campo eléctrico. Entonces, si recordamos la expresión que teníamos al inicio, el desplazamiento eléctrico era igual a la permitividad del vacío multiplicado por el campo eléctrico más la polarización. Pero tratamos de recordar el término que acabamos de obtener para la polarización y sustituimos este valor que encontramos en la primera ecuación. Notamos que estos elementos que van quedando, y por ejemplo en estos casos tenemos como común la permitividad en el vacío, entonces se genera ese término de 1 más la susceptibilidad eléctrica, ¿verdad?
Y sabemos que básicamente esto es exactamente igual a la permitividad relativa, ¿verdad? Como se ve en la parte inferior. Entonces, de esta forma se puede redefinir el desplazamiento eléctrico como el resultado de multiplicar la permitividad en el medio del cual estamos hablando, o sea, hablando ya de materiales, multiplicado por el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, tanto la función que está en la parte superior es válida, como la expresión que se tiene en esta punto de acá, ¿verdad? Con la diferencia que, pues, en la expresión de abajo solo tenemos dos términos, sino como la parte de arriba, que son tres términos. Entonces, tenemos componentes del tensor que son la susceptibilidad eléctrica y sabemos que estos van a depender del tipo de material que estemos analizando, si es lineal o si no es isotrópico o si no es homogéneo. Sabemos que por lo tanto, para un material lineal e isotrópico aplica esa simplificación. Entonces, ¿cómo este elemento se puede tomar? Entonces, eh, esto simplifica la situación, ¿verdad? Si no estamos hablando de un material que sea isotrópico, lineal y homogéneo, entonces se tendría que calcular con esta expresión, ¿verdad? Pero, hablando de lo que sucede en- en condiciones de cálculo, se vienen esos valores y aún en situaciones que lo puedan representar, se termina intentando calcular esto a través de una forma mediante la cual se puede hacer con esta forma. Entonces, para tener cierta idea, eh, recordemos que la relación entre el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico es en sí este valor, ¿verdad? De la permitividad del medio mediante el cual estamos analizando. Y que la permitividad del medio es exactamente igual a la permitividad relativa, o igual a ese valor que aparece ahí de K sub B multiplicado por la permitividad en el vacío, ¿verdad? Entonces, como se puede ver en la figura, lo que muestra esta tabla son valores de permitividad relativa para diversos elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes observan para el vacío, aparece un valor que es igual a 1, ¿verdad? Entonces, significa que para calcular la permitividad del vacío hay que multiplicar por 1 el valor de esta en el vacío, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si esto se encontrara en un medio que fuera silicón, para tener el valor de la permitividad en el silicón es multiplicar la permitividad que está en el vacío por 11.8, ¿verdad? Entonces, al ver esta forma, entonces podemos notar que el valor del desplazamiento eléctrico va a estar en función del tipo de material mediante el cual se esté realizando el experimento, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, consulta hasta acá. No, ingeniero. Entonces quedamos por aquí. Mañana no sé si voy a poder estar, me toca consulta, entonces yo me comunico con ustedes por cualquier situación que se pueda presentar. Pasen buena noche.
Buenas noches, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Saludos.